Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre me emociona muchísimo saber que están del otro lado de la pantalla, listos para compartir un ratito conmigo. Y hoy, amigos míos, hoy les tengo un tema explosivo. Uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando y que les va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, pero no en cualquier celebridad, no. Hoy vamos a hablar de dos nombres que, solo con mencionarlos, ya levantan pasiones y debates, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar sobre lo que Gülden Yaman, una figura muy conocida en el mundo del espectáculo turco, ha dicho sobre ellos. ¿Y sobre qué exactamente? Pues sobre su matrimonio. O más bien, la falta de él. Ya saben que en este canal nos gusta ir un poquito más allá, rascar la superficie y descubrir qué hay detrás de las portadas de revistas y los titulares de las noticias. Y en este caso, la información que tenemos es jugosa. Prepárense para conocer la opinión de Gülden Yaman sobre Can y Demet, sus carreras, sus relaciones, y por supuesto sobre esa gran pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué no están juntos? Así que si son fans de las series turcas, si les encantan los dramas, los romances, y si, como yo, disfrutan de un buen chisme con fundamento, este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se van a arrepentir. Y ya saben, antes de empezar, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre tenemos contenido interesante y actual, y así no se perderán nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, listos y preparados. Empecemos. Gülden Yaman, como muchos de ustedes saben, es una personalidad con mucha influencia en el mundo del entretenimiento turco. Periodista, comentarista y con muchísimas fuentes confiables, Gülden suele ser una de las primeras en saber lo que pasa en la industria, y sus opiniones, créanme, son muy valoradas. Y esta vez Gülden nos ha regalado una visión muy interesante, y para algunos, un tanto polémica, sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender bien lo que Gülden dice, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can y Demet se conocieron, se enamoraron y protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en la pantalla era innegable, era palpable, y el público enloqueció. Los fans soñaban con que esa chispa, esa conexión, trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Y por un tiempo parecía que así sería. Hubo rumores, fotos, declaraciones. La esperanza de verlos juntos en la vida real era muy grande. Pero, el cuento de hadas no se materializó. La relación entre Can y Demet, si es que alguna vez existió realmente fuera de la pantalla, nunca se concretó en un compromiso formal. Hubo un cortocircuito, una ruptura. Y cada uno siguió su camino. Can con proyectos internacionales, con romances fugaces y con una carrera meteórica. Demet también con proyectos exitosos, también con romances y finalmente con un matrimonio que duró muy poco. Y es aquí donde Gülden Yaman entra en juego. ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Qué explicación nos da para esta historia de amor fallida? Pues bien, Gülden, con su particular estilo directo y sin rodeos, ha dado algunas claves que, analizadas en profundidad, nos revelan mucho más que simples rumores de pasillo. Asterisco asterisco desentrañando la visión de Gülden, el éxito y la ambición de Can Yaman asterisco asterisco. La primera clave que nos ofrece Gülden, y quizás la más importante, se centra en la personalidad de Can Yaman. Según su análisis, Can es un hombre impulsado por la ambición, con una determinación férrea para alcanzar el éxito profesional a nivel global. Gülden sugiere que esta ambición, en el momento en que Erkenci explotó en popularidad, pudo haber sido un factor determinante en sus decisiones sentimentales. No se trata, según Gülden, de que Can no sintiera afecto por Demet. Más bien, la periodista sugiere que la idea de un compromiso formal, de un matrimonio y por ende de una estabilidad que implica asumir ciertas responsabilidades, no encajaba con sus planes de expansión profesional. Can en ese momento estaba en la cúspide de su carrera, con la mira puesta en conquistar mercados internacionales, y la prioridad número uno era consolidar su imagen como un actor de renombre mundial. Esta visión de Gülden no implica necesariamente una crítica negativa hacia Can. Simplemente es una interpretación de cómo la ambición y el éxito profesional, a veces, pueden influir en las decisiones personales, especialmente en el vertiginoso mundo del espectáculo.
Khan, según esta perspectiva, priorizó su carrera, sacrificando, tal vez, la posibilidad de construir una relación sentimental estable en ese momento de su vida. Es importante destacar que esta no es una postura aislada. En la industria del entretenimiento, es común que los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan el éxito a una edad temprana, se enfrenten a la difícil decisión de equilibrar su vida profesional con su vida personal. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países, la presión por mantener una imagen impecable, todos estos factores pueden dificultar la construcción y el mantenimiento de una relación sentimental duradera. La ambición en este contexto no es necesariamente un defecto, sino una característica que impulsa a los individuos a perseguir sus sueños y a alcanzar sus metas. Sin embargo, la ambición desmedida, cuando se convierte en la única prioridad, puede tener consecuencias en otros ámbitos de la vida, incluyendo, por supuesto, el amor y las relaciones personales. ***, la sensibilidad y el deseo de familia de Demet Özdemir ***. La segunda clave que nos proporciona Guldem se enfoca en la personalidad de Demet Özdemir. Según la comentarista, Demet es una mujer sensible, con un corazón generoso y un profundo deseo de construir una familia. Esta característica, según Guldem, podría haber sido un factor importante en el desarrollo de la relación con Khan, y también en la posterior búsqueda de la estabilidad sentimental. Demet, en contraste con la ambición profesional de Khan, anhelaba la estabilidad emocional y la posibilidad de formar un hogar. Este deseo, que es completamente válido y comprensible, pudo haber chocado con los planes de Khan, quien, en ese momento, no estaba preparado para asumir las responsabilidades que implica un matrimonio y una familia. La diferencia en las metas vitales, en las prioridades, es una de las causas más comunes de las rupturas sentimentales. Cuando dos personas no comparten la misma visión del futuro, cuando sus caminos personales se bifurcan, es muy difícil que la relación perdure a largo plazo. En el caso de Khan y Demet, según la interpretación de Guldem, esta disparidad en las aspiraciones pudo haber sido un factor crucial en la decisión de separarse. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, el deseo de formar una familia, especialmente en el caso de las mujeres, a menudo se ve influenciado por las expectativas sociales y culturales. La sociedad, en general, suele presionar a las mujeres, especialmente a partir de cierta edad, para que se casen y tengan hijos. Esta presión, aunque no siempre es explícita, puede afectar las decisiones personales y, en ocasiones, llevar a las personas a tomar decisiones precipitadas o basadas en falsas expectativas. En el caso de Demet, su deseo de formar una familia, combinado con la imposibilidad de concretar una relación a largo plazo con Khan, podría haberla llevado a buscar la estabilidad sentimental en otra persona. Esta búsqueda, como veremos más adelante, la condujo a su matrimonio con Ozan Koç. ***, las presiones del mundo del espectáculo, un terreno inestable ***. Guldem, en su análisis, también hace hincapié en las presiones a las que se ven sometidas las celebridades en el mundo del espectáculo. La exposición mediática constante, los rumores, las expectativas de los fans, las críticas despiadadas, todo esto crea un ambiente de inestabilidad que puede afectar negativamente las relaciones sentimentales. La constante presencia de los paparazzi, las entrevistas invasivas, los comentarios en redes sociales, todo esto impide que los famosos tengan privacidad y que puedan desarrollar sus relaciones con tranquilidad. La presión de mantener una imagen perfecta, de satisfacer las expectativas del público, puede ser muy agotadora y puede dificultar la construcción de una relación basada en la confianza y la autenticidad. En el caso de Khan y Demet, la intensa atención mediática que generó su relación, especialmente después del éxito de Erken Cikus, pudo haber ejercido una presión adicional sobre ellos. Los fans, con sus ilusiones y expectativas, crearon un ambiente de incertidumbre y de exigencia que probablemente dificultó que la relación fluyera de manera natural. La presión de ser la pareja perfecta, de cumplir con las expectativas del público, puede ser muy difícil de soportar. En ocasiones, esta presión puede llevar a las parejas a tomar decisiones equivocadas, a ocultar sus verdaderos sentimientos, o incluso a terminar la relación para evitar más problemas. La exposición mediática, en este contexto, se convierte en un factor de riesgo para las relaciones sentimentales de las celebridades. La falta de privacidad, la constante especulación, la presión de mantener una imagen idealizada, todo esto puede afectar negativamente la dinámica de la pareja y, en última instancia, llevar a la ruptura. ***, la posible influencia de terceros, ¿quiénes estaban detrás? ***. Un aspecto que Guldem aborda, aunque con cautela,
es la posible influencia de terceros en la relación entre Khan y Demet. En el mundo del espectáculo, es común que los agentes, los representantes, los amigos y otros miembros del círculo íntimo de los artistas tengan una influencia en sus decisiones personales y profesionales. En ocasiones, estas personas pueden tener intereses que no siempre coinciden con los intereses de los artistas. Por ejemplo, un agente podría preferir que su cliente se mantenga soltero para que pueda aceptar más proyectos profesionales, o un amigo podría desaconsejar una relación sentimental por celos o por otros motivos personales. Guldem no afirma categóricamente que haya existido una influencia negativa de terceros en la relación entre Khan y Demet, pero sí deja abierta la puerta a esa posibilidad. La periodista sugiere que podría haber existido alguien que no viera con buenos ojos la relación de Khan y Demet, alguien que prefiriera un futuro diferente para ellos. Esta especulación, aunque no está confirmada, es plausible, ya que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser vistas como un obstáculo para el éxito profesional. Los agentes, los representantes y otros miembros del entorno de los artistas, a menudo, tienen una influencia considerable en sus decisiones, y sus consejos, en ocasiones, pueden estar motivados por intereses que no siempre son los mejores para los artistas. La influencia de terceros, en este contexto, puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación sentimental. Las presiones, los consejos, las manipulaciones, pueden desgastar la relación y, en última instancia, llevar a la ruptura. *** El matrimonio de Demet, una búsqueda de estabilidad, ***. En cuanto al matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç, Guldem no se pronuncia directamente sobre los motivos que llevaron a la actriz a tomar esa decisión. Sin embargo, la comentarista deja entrever que, para ella, el matrimonio de Demet fue un intento de buscar esa estabilidad que, quizás, no había encontrado con Khan. Demet, después de la ruptura con Khan, y con su deseo de formar una familia presente, podría haber considerado el matrimonio como la vía más directa para alcanzar la estabilidad emocional y sentimental. Oğuzhan Koç, en ese momento, parecía ser la persona ideal para cumplir con ese deseo. Sin embargo, el matrimonio de Demet y Oğuzhan Koç no duró mucho. La pareja se separó después de un breve periodo de tiempo, lo que sugiere que, quizás, la búsqueda de la estabilidad no fue tan sencilla como Demet esperaba. El matrimonio en este contexto puede ser visto como una búsqueda de la felicidad, de la estabilidad y de la realización personal. Sin embargo, el matrimonio no es una garantía de felicidad, y en ocasiones, puede incluso agravar los problemas preexistentes. El matrimonio de Demet, según la perspectiva de Guldem, podría haber sido un intento de encontrar la estabilidad que no había logrado alcanzar con Khan, pero lamentablemente ese intento no tuvo éxito. ***, ¿Qué podemos concluir de la visión de Guldem? ***. La opinión de Guldem Yaman, basada en su conocimiento de la industria y en sus fuentes confiables, nos ofrece una visión compleja y multifacética de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La comentarista nos presenta un análisis que va más allá de los simples rumores y nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor, del éxito profesional, y de las presiones que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. Las principales conclusiones que podemos extraer de la visión de Guldem son las siguientes. La ambición y el éxito profesional La ambición de Can Yaman, su deseo de alcanzar el éxito profesional a nivel internacional, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura con Demet Özdemir. Khan, en ese momento de su vida, priorizó su carrera y no estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que implica un matrimonio. El deseo de estabilidad y familia Demet Özdemir, por su parte, tenía un profundo deseo de construir una familia. Este deseo, que es completamente válido, no coincidía con los planes de Khan, lo que pudo haber generado tensiones y, en última instancia, llevar a la separación. Las presiones del mundo del espectáculo La constante exposición mediática, los rumores, las expectativas de los fans, la presión de mantener una imagen perfecta, todo esto crea un ambiente de inestabilidad que puede afectar negativamente las relaciones sentimentales de las celebridades. La posible influencia de terceros en el mundo del espectáculo, la influencia de agentes, representantes y otros miembros del círculo íntimo de los artistas puede ser un factor determinante en las decisiones personales y profesionales. El matrimonio como búsqueda de estabilidad El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç pudo haber sido un intento de buscar esa estabilidad que no había encontrado con Khan, pero lamentablemente ese intento no tuvo éxito.
En resumen, la opinión de Gulden Yaman nos sugiere que la historia de amor entre Khan y Demet fue un cúmulo de factores: la ambición de Khan, el deseo de estabilidad de Demet, las presiones del entorno y, tal vez, la injerencia de terceros, confluyeron para que esa relación no llegara a buen puerto. *** Reflexiones finales: el amor, el éxito y la complejidad humana. ***. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, analizada desde la perspectiva de Gulden Yaman, nos deja valiosas lecciones sobre las complejidades del amor, del éxito profesional y de la condición humana. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, las relaciones sentimentales son complicadas. Que el amor, el éxito profesional, las presiones sociales y las expectativas del público pueden ser una combinación explosiva. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compatibilidad, de las prioridades y del momento vital de cada persona para que una relación funcione. A veces el amor no es suficiente. Es necesario que las dos personas involucradas en la relación compartan la misma visión del futuro, que tengan objetivos similares, y que estén dispuestas a comprometerse y a adaptarse a las necesidades del otro. Nos muestra que detrás de las fotos, de las portadas y de las declaraciones públicas, hay historias personales, decisiones difíciles y, muchas veces, corazones rotos. Las celebridades, a pesar de su fama y su éxito, son seres humanos con sentimientos, con deseos y con miedos. Y por último, nos confirma que Gulden Yaman, con su conocimiento y su particular estilo, es una fuente inagotable de información y de análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Su visión, aunque pueda ser polémica, nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor y de la vida en general. Es importante destacar que la opinión de Gulden Yaman, como cualquier opinión, es subjetiva y está basada en su propia perspectiva y en la información que tiene a su disposición. No se trata de una verdad absoluta, sino de una interpretación que nos ayuda a comprender mejor la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. La historia de Khan y Demet, con sus luces y sombras, es un recordatorio de que en la vida, nada es sencillo. Que el amor, el éxito o la felicidad son conceptos complejos y que no siempre se alcanzan de la manera que esperamos. Y con estas reflexiones, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Hemos explorado la opinión de Gulden Yaman sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, y espero que se hayan divertido tanto como yo descubriendo los entresijos de sus vidas amorosas y profesionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con la visión de Gulden? ¿Creen que la ambición de Khan fue un factor clave en la ruptura? ¿O tal vez piensen que hubo otras razones? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. La caja de comentarios es suya. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos. Chao.